Introducción. El presente video y trabajo de investigación realiza y da a conocer de forma conceptual el enfoque jurídico institucional, desde sus diferentes temas, así como sus ventajas, desventajas, los autores selectos que han ilustrado sobre este tema, los hitos destacados dentro de la historia de este mismo, sus observaciones, su política comparada, algunos datos curiosos, entre otros. Además de ello, se hablará sobre el enfoque como parte de la corriente clásica de la ciencia política y el método de investigación asociados con este enfoque. Este enfoque se nos dice que está intrínsecamente relacionado con lo que es lo neoinstitucional. Este enfoque jurídico institucional trabaja, por decirlo así, por medio de fuentes institucionales, de medios politólogos, basándose en fuentes jurídicas. Buenos días, licenciado, compañeros. Hoy hablaremos de dos enfoques. El primer enfoque es el enfoque jurídico institucional y el enfoque funcionalista. Bueno, como primer punto tenemos ¿qué es el enfoque jurídico institucional? Es conocido hoy como el viejo institucionalismo. Se constituyó en un punto de referencia para una familia de nuevas miradas que reacciona en contra de él, denominada así como neoinstitucionalismo. El enfoque jurídico institucional se encuentra íntimamente ligado a los orígenes de la ciencia política como disciplina académica. También es importante mencionar que desde su temprana historia, dentro de este mismo enfoque, el estudio comparado de las instituciones políticas adquirió fuerza, así fuera yuxtaponiendo capítulos referidos a cada uno o a alguno de los países estudiados y presentando una descripción estática de las instituciones, y un claro ejemplo de ello son los trabajos de Ostrogorski en 1902 y Bryce en 1921. Asimismo, este enfoque ostenta una venerable historia que se remonta al mismísimo Aristóteles, quien reunió un gran número de constituciones de las ciudades-estado de su tiempo y de épocas anteriores con el fin de compararlas e identificar cuál de ellas producía mejores resultados a largo plazo. En uno de estos ejercicios comparativos nace el primer ejemplo que hoy en día lo llamamos como política comparada. ¿Y qué es la política comparada? La política comparada es lo que conocemos como un área de estudios muy fuerte dentro de lo que es la ciencia política contemporánea. También cabe mencionar que las primeras unidades se constituyeron en Estados Unidos, como en Europa. Estas nacieron propiciadas por facultades de derecho o bajo su amparo, para asimismo otorgar títulos académicos en ciencia política. Como ventajas y desventajas del enfoque jurídico institucional tenemos que la primera ventaja, este enfoque rescata la importancia que tienen las instituciones políticas, aun si este lo hace con un formalismo excesivo. Y la desventaja es que deja escapar muchas dimensiones estrictamente politológicas debido a que está influido por juristas y otros autores formados en la escuela de derecho. Y por último, unos datos curiosos. El primero, los primeros politólogos se formaron inicialmente en ciencias jurídicas y en sus análisis posteriores de fenómenos políticos que conservaron en gran parte el sesgo propio de aquellas. Como segundo punto tenemos que Woodrow Wilson fue uno de los autores de este enfoque jurídico institucional en The State, Elements of Historical and Practical Politics, o traducido al español como El Estado, Elementos de la Política Histórica y Práctica, en 1898 a 1922. Y por último tenemos que las obras de Finer y Friedrich o Federico y Durberger ejemplifican de forma destacada el enfoque jurídico institucional. Gracias, ahora los dejo con mi compañera. Enfoque que privilegia la institución. Para Rhodes, este enfoque hace parte de una de las corrientes clásicas dentro de la ciencia política que se centra en las reglas, procedimientos, organizaciones formales de un sistema de gobierno. Pretende explicar, entre otros aspectos, de qué modo de las reglas, procedimientos y organizaciones formales determinan el comportamiento político. Los autores que trabajan con el enfoque jurídico institucional tienden a recurrir repetidas veces a términos como institución, poder, régimen, Estado, ley, constitución, división de poderes, legitimidad,
Enfoque para el análisis político. Se piensa que las instituciones tienden realmente a cumplir los fines que le atribuyen los estados vigentes. El Congreso realmente es la suprema autoridad legislativa de la nación. El presidente es en verdad la máxima autoridad de la rama ejecutiva. Asimismo, se considera que las instituciones determinan casi generalmente la conducta de las personas. Autores que ilustran este enfoque. Entre los numerosos autores que han examinado la vida política desde una perspectiva funcionalista se puede mencionar Carl Friedrich. Presenta de manera extensa las principales características institucionales, es decir, jurídico-política de cualquier gobierno constitucional y democrático, tal como se constituye históricamente en Occidente, prestando especialmente con las partes y normas que componen tal sistema. Jean-Claude, su propósito es demostrar la importancia de la mayoría en los regímenes parlamentarios y el papel central de las articulaciones entre instituciones y partidos políticos. Mauricio, en su obra Instituciones Políticas de Derecho Constitucional se estudia desde una orientación jurídico-sociológica los marcos ideológicos y económicos que oxigenaron ciertas instituciones políticas. También considera los conceptos de poder político, Estado de Derecho. Oliver Ramel, Manuel José Coeda, autores de la democracia, 1997. Se han propuesto a combinar el derecho constitucional y el análisis politológico para no solo describir el funcionamiento de 13 regímenes democráticos contemporáneos, sino que tratar de estudiar cuál puede ser el impacto del tipo de régimen. Elias Finner Friedrich Deber, autor jurídico constitucional. Según el análisis de la naturaleza y la exigencia de la microinstitución democrática, Estado-poder, para reducir... Buenos días a todos, soy Dayana Carvajal. Voy a seguir hablando sobre el enfoque jurídico institucional, pero me voy a enfocar en los métodos de investigación que están asociados con este enfoque. Es importante mencionar que los autores jurídicos institucionales acostumbran a desarrollar su argumentación a partir de 4 pasos, los cuales son muy importantes y son los: el análisis de la naturaleza y de las exigencias de las macroinstituciones. Democracia, Estado y poder son las que se usan para deducir de ellos la naturaleza, exigencias, virtudes y defectos de las microinstituciones. 2. Una exégesis de textos constitucionales, legales que son cero producto de sentencias tribunales. ¿Pero qué es una exégesis? Una exégesis es la interpretación objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación literaria e investigativa. 3. La consulta de textos constitucionales, legales, jurisprudenciales y doctrinales, como de historias y relatos de hechos contemporáneos. 4. En ocasiones se emplea sistemáticamente el método comparativo para producir tipologías. ¿Qué es una tipología? La tipología es la ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia intuitiva y conceptual de las formas de modelo o de las formas básicas. Es importante también mencionar que las presuposiciones implícitas son muy importantes en este tema. Por eso me gustaría hablar un poco de ellas. Dentro del enfoque jurídico institucional, se presupone que lo más importante del mundo político se expresa y tiene lugar en y a través de instituciones establecidas legalmente, cero en virtud de derecho consuetudinario. Se piensa además que las instituciones tienden realmente a cumplir los fines que les atribuyen los estatutos vigentes. Por ejemplo, el Congreso es realmente la suprema autoridad legislativa de la nación. El presidente es, en verdad, la máxima autoridad de la rama ejecutiva. Asimismo, se considera que las instituciones determinan casi inexorablemente la conducta de las personas. Por lo tanto,
Se asume que las normas expedidas están acostumbradas, si son realistas y bastan para regir adecuadamente. Buenos días compañeros, mi nombre es Beverly y vengo a exponerles los objetivos del enfoque jurídico institucional. Recordándoles que el enfoque jurídico institucional se encuentra íntimamente ligado a los orígenes de la ciencia política como disciplina académica. Dentro del enfoque jurídico institucional se piensa que las instituciones tienden realmente a cumplir los fines que les atribuyen los estatutos vigentes. Por lo tanto, se asume que las normas expedidas, si son realistas, bastan para regir adecuadamente una sociedad, que si se cambia la norma, se transforma la sociedad. Las preguntas que guían la investigación de quienes utilizan el enfoque jurídico institucional suelen ser similares a las siguientes, según las normas establecidas. Y como por ejemplo, les presento ¿qué relación tiene esta institución con otras instituciones? ¿Qué cambios legales o constitucionales deben hacerse para que esta situación cumpla los fines que le corresponde? ¿Cuáles son las instituciones más importantes en una sociedad? ¿Cómo darle mayor legitimidad a las instituciones? ¿Las instituciones son fuertes o débiles? ¿Cómo sujetar el poder político para impedir sus abusos? Estas y muchas preguntas más se hacen para poder realizar un estudio de las instituciones que se van a llevar a cabo para una investigación. Se presupone que lo más importante del mundo político se expresa. Se piensa además que las instituciones tienden realmente a cumplir los fines que les atribuyen los estatutos vigentes. El político debe de ser basado en un racionalismo lógico. Como nos podemos dar cuenta, el enfoque jurídico institucional piensa además que las instituciones tienden realmente a cumplir los fines que les atribuyen a los estatutos vigentes. Vimos que el enfoque jurídico institucional se encuentra íntimamente ligado a los orígenes de la ciencia política. Las primeras unidades se constituyeron tanto en Estados Unidos y en Europa. A lo largo de la historia, las instituciones han sido parte indispensable de cualquier sistema político que alcanza al menos el umbral mínimo. Fluye hacia los ejes de la actividad política, dirige la relación de los políticos, permite prever acontecimientos futuros y cooperar en gran medida. También desde la antigüedad, las instituciones políticas despertaron intereses por igual entre los involucrados en el análisis, leyes y su sistematización. Conclusiones específicas. Enfoque jurídico institucional. Se encuentra íntimamente ligado a los orígenes de la ciencia política como disciplina académica. Se forma inicialmente en las ciencias jurídicas y su análisis es posterior a fenómenos políticos. Autores selectos que lo ilustran. Representan el enfoque jurídico institucional. Uno de ellos demuestra la importancia de las mayorías en los regímenes parlamentarios.
Viene del estudio desde la orientación jurídico-sociológica de marcos ideológicos y económicos. Observaciones. Rescata sobre la importancia de las instituciones políticas, así se realice con formalismo excesivo. Señala que las limitaciones del enfoque jurídico institucional sean superadas por lo neo-institucional. El enfoque funcionalista surge en el siglo XIX bajo la influencia de la biología, en cuyo seno la preocupación por las funciones y disfunciones de las partes de un organismo cualquiera en relación con otras partes del mismo o con respecto al organismo en su totalidad estaban demostrando notable utilidad. Así como para subsistir, un organismo vivo necesita que se cumplan en su interior determinadas funciones. Por la analogía, se concluye que la esfera política o el sistema político requieren el desarrollo de ciertas tareas sin las cuales flaquea o aún llega a perecer. Desde este punto de vista, los esfuerzos investigativos de los funcionalistas se dirigen a identificar cuáles son las funciones imprescindibles para que un sistema de gobierno se desempeñe en forma adecuada, qué estructuras deben cumplirlas y a través de cuáles procesos son llevadas a cabo. Entre los padres de este enfoque figuran dos sociólogos de primera magnitud, Auguste Comte y Émile Durkheim. El primero en su Cours de Philosophie Positive y el segundo a través de su tratado de la Division du Travail Social. Bajo la influencia de autores como Talcott Parsons y Robert Merton, por mencionar solo dos figuras sobresalientes, el enfoque funcionalista tuvo una amplia acogida entre los antropólogos y los sociólogos, así como entre algunos politólogos de mitad del siglo XX, hasta tal punto que en España y en América Latina muchos consideraron como equivalentes funcionalismo y ciencia social estadounidense. De ahí que, en medio de la lucha ideológica de la época, no pocos contraponían el funcionalismo, tomado en el sentido recién indicado, al máximo. Sirve como ejemplo el título de la obra de Juan Díez Nicolás, Sociología entre el funcionalismo y la dialéctica. Algunos politólogos asimilaron sin más el funcionalismo proveniente de la sociología, pero otros lo incorporaron como un elemento central, más no único, en el desarrollo de nuevos enfoques para el análisis político, tales como el enfoque sistemático y el enfoque estructural funcionalista. El neofuncionalismo es una corriente que surge en la década de 1980 con la pretensión de recuperar y enriquecer planteamientos de los funcionalistas de los años 40 y 50, pero hasta el momento sus aportes teóricos parecen escasos. Siguiendo con nuestro enfoque funcionalista, hablaremos sobre los hitos destacados en la historia de este enfoque. Como influyentes hoy en día, cabe destacar las obras clásicas de Talcott Parsons, en particular aquella titulada The Social System, 1951, al igual que la de Robert King Merton, Social Theory and Social Structure, 1957, recién citadas. Ahora hablaremos sobre unas personalidades importantes. Siempre el enfoque de funcionalista. Talcott Parsons, Colorado Springs, 1902, Múnich, 1979, sociólogo estadounidense cuya contribución más notable fue la difusión del concepto de acción social. Junto a Robert King Merton, Talcott Parsons fue el más influyente representante del funcionalismo sociológico. Encuadrado inicialmente dentro de la teoría de la acción social, adoptó el funcionalismo desarrollado, una teoría sistemática del comportamiento humano basado en el principio de la voluntariedad. Entre una de sus obras más notables está la de
estructura social y personalidad, el sistema de las sociedades modernas. Ahora pasaremos con el siguiente pensador, Roberto King Merton. Filadelfia 1910, Nueva York 2003. Sociólogo estadounidense. Sus investigaciones fueron sobre la sociología del conocimiento y la teoría sociológica, y sus análisis basados en un método funcional estructural, según la cual los hechos sociales y sus funciones deben ser consideradas como subsistemas de conjunto social. Entre uno de los estudios de Robert Merton cabe citar la teoría social, estructura social, sociología de la vivienda, teoría social, análisis funcional, la sociología de la ciencia y las investigaciones teóricas y empíricas. Como siguiente punto, también tenemos los métodos de investigación asociados a este enfoque. Uno sería la medición cualitativa. La investigación cualitativa es plural, ofrece amplitud de criterios a lo largo de todo proceso de investigación, por lo tanto no hay recetas fijas como la investigación cuantitativa. Una de las siguientes serían la observación, la entrevista y la participación. Luego también tenemos la medición cuantitativa. El enfoque cuantitativo es la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Y por último tenemos lo que es la categoría de entrevistas de profundidad. Hay que poder evaluar gradualmente el camino durante la investigación y la validez provisional de las distintas técnicas de investigación a disposición que tiene el sociólogo. Y por último tenemos las ventajas y las desventajas. Una ventaja se basa en la idea de la que la sociedad está organizada de una manera específica y cada parte de la sociedad cumple con una función específica. Y una desventaja sería el funcionalismo estructural ignora el papel de los individuos en la sociedad. Buenos días, mi nombre es Shelly Gaspar y les hablaré sobre los tipos de problemas o interrogantes que suele tratar el análisis funcionalista. Basta con pensar en la analogía de un organismo para que broten las preguntas propias de este enfoque. De esta manera podemos plantearnos sobre todas las ideas de la analogía que nosotros decidamos elegir, como por ejemplo la del organismo humano y de sus partes. Podrían salir preguntas como ¿qué funciones cumple una institución política o una estructura? ¿A favor de qué o de quién? ¿Cuáles disfunciones? ¿Mediante cuáles procesos cumplen las instituciones esas funciones? Presuposiciones generalmente implícitas. Estas son la hipótesis de nuestras preguntas que llegamos a plantear anteriormente de cualquier tema que nosotros decidamos elegir. Por analogía biológica y a semejanza de la arquitectura y la ingeniería, se asume que una manera útil de profundizar en la realidad social y por ende en el acontecimiento político consiste en preguntarse por las funciones que algo cumple con respecto a algo. 2. Se supone que la estabilidad y la duración de un sistema se explican por el adecuado funcionamiento de las estructuras que lo componen, idealmente de funcionamiento del sistema, por ejemplo, un estado ideal de democracia, de un partido político, de un gobierno local. 8. Forma relativa objetiva. El estado de cosas indispensable para que un sistema social persista a través del tiempo y se desempeñe a satisfacción de sus miembros. 4. Relación de las diversas estructuras del sistema entre sí, entre cada una de estas y el entorno, y entre el sistema como un todo, y el entorno afecta la existencia del sistema. A semejanza de un organismo, un sistema alcanza peso, a pesar de que su entorno se encuentre en constante cambio. Reglas de inferencia. Las siguientes reglas guían al investigador funcionalista en la realización de su trabajo. El análisis funcionalista intenta establecer entonces cuáles consecuencias tiene el fenómeno bajo estudio para el todo o para las estructuras mayores de las cuales ésta hace parte. Determinar qué requiere el todo. Examinar estructuras o instituciones. Estructuras que afecten el desempeño del sistema.
describir los procesos o mecanismos, identificar alternativas para cumplir una determinada función. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Rono y yo les hablaré sobre los conceptos preferidos del enfoque funcionalista. En primer lugar, tenemos los conceptos favoritos por el enfoque funcionalista, los cuales son función, la cual se define como la actividad particular de un elemento, o sea, la razón de existencia de un objeto. Y número 2, funcional o funcionalidad, la cual se caracteriza por ser de utilidad, o en otras palabras, es la razón por la que se utiliza un elemento. Estos términos pueden observarse en varios sentidos, de los cuales veremos dos. El primero es para los politólogos, como Gabriel Almond y Beckman Powell, para los cuales la función equivale a una actividad, es decir, se debe obtener una acción para emplearlos. Y el segundo es la perspectiva sociológica, como la de Robert Merton, quien entiende la función como las consecuencias observadas que favorecen la adaptación o ajuste de un cuerpo o sistema dado, de lo cual podemos decir que es el resultado de una acción y no el proceso de ella. Este último personaje, Robert Merton, desarrolló varios conceptos que han sido ampliamente acogidos por los autores funcionalistas. Algunos de ellos son, número 1, disfunción, la cual es una consecuencia que debilita la adaptación o ajuste de un sistema. En otras palabras, es el efecto de una mala utilización de la función. Número 2, función manifiesta, que es la consecuencia observable que contribuye a la adaptación o ajuste del sistema que ha sido buscada de propósito. Más aún, se reconoce que fue pretendida. En otras palabras, es reconocer el objetivo inicial incluso si se dio en otro enfoque para su realización sin percances. Número 3, función latente. Es la consecuencia adaptativa no pretendida o no reconocida como tal. O sea, es el resultado de la acción en la cual no se tiene intención incluso si el resultado es positivo o negativo. Y por último, número 4. La exigencia funcional, la cual consiste en una función indispensable en el sentido de que si no se desempeña satisfactoriamente, el sistema no persiste. En términos más simples, es el reconocer que incluso si una acción tiene repercusiones, estas repercusiones serán más grandes si no se lleva a cabo. En un ejemplo podemos utilizar las campañas políticas para las elecciones de este año 2023. En las cuales los partidos políticos elaboran campañas publicitarias de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, lo cual equivale a la función. El problema es que la propaganda comenzó antes del periodo estipulado en el calendario de elecciones generales 2023, las cuales están destinadas a comenzar el día 27 de marzo. Aquí podemos observar el proceso de la disfunción. Luego procedemos con la función manifiesta, en la cual se dice que la propaganda era para reclutamiento de afiliados, aunque reconocen que fue intencional el que la publicidad fuera vista por la población. Lo siguiente es la función latente, y es el hecho de que la población eligiera desde ya un partido por el cual votar, o al cual promocionar personalmente. Por último, tenemos la exigencia funcional, en la cual se reconoció que de no haber estas campañas de reclutamiento, los partidos no estarían completos, lo cual resultaría en pocos partidos completos o aprobados para las elecciones. Como último punto, tenemos otros vocablos utilizados por el enfoque funcionalista, los cuales son rol, ajuste, adaptación, proceso, estructura, institución, similares, entre otros. La característica que todos estos términos tienen en común es que son la acción que ejerce el objeto o sujeto respecto a otros elementos o respecto a otra acción. Muchas gracias por su atención, los dejo con el siguiente tema. Enfoque funcionalista. Observaciones. Examinado desde el punto de vista de la obra Entre Manos, el enfoque funcionalista presenta las siguientes: ventajas y desventajas. Ventajas. El enfoque funcionalista contribuye a detectar relaciones importantes entre variables, por ejemplo, entre las exigencias funcionales de todo y las funciones, quizás disfunciones de una estructura particular. Permite tomar una visión coherente de la totalidad del mundo político a cualquier nivel territorial, sea internacional o nacional, sea regional o local. Sus estructuras tales como el órgano legislativo, la presidencia, los partidos, los grupos de interés, entre otros, o sectores específicos del mundo político, por ejemplo el sector de las relaciones internacionales, el sector de la salud o el sector del transporte. Se presenta para adelantar comparaciones de índole descriptiva entre unas instrucciones o estructuras y otras. Desventajas. Se trata de un enfoque eminentemente normativo y, por ende, con fuertes dosis de subjetividad.
para identificar los tipos de funciones indispensables para el bien del sistema y cuán bien se esté dando. Es necesario tener una mente, un ideal o modelo sobre cómo funcionar el sistema y por tanto un punto de referencia subordinado a las preferencias subjetivas de cada quien. De ahí la identificación del número y tipo de funciones que debe cumplir un sistema para su desempeño satisfactorio. Son un ejercicio mental enteramente subjetivo. Buena parte de los términos preferidos, funciones, exigencia, funcional, periquísimo, funcional, estructura, sistema, etc., son imprecisos. Resulta así con frecuencia caprichosa su forma de operalización. A menudo resulta difícil identificar un criterio relativamente objetivo que permite establecer cuál es una propiedad del sistema o estructura o cuyo servicio se desarrolla una función. El enfoque funcionalista no se presenta para formular sus planes en términos precisos, por ejemplo, mediante modelos matemáticos. Por la subjetividad recién aludida y por razones expuestas en el capítulo 2 de este libro, el enfoque funcionalista resulta incapaz de poner explicaciones propiamente científicas a los fenómenos analizados.